Hola, hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en un nuevo panel de Voces que Suman, una iniciativa de La Voz del Interior que nuclea a 3 medios, tanto La Voz como Vía País como el Diario de los Andes de Mendoza. Esta transmisión está en vivo por todas las plataformas de los 3 medios y te invitamos a que nos acompañes, en este ciclo que tiene como objetivo repensar el entorno en el que vivimos, repensar los desafíos a los que las empresas de nuestro país están expuestas y cómo hacer para poder desandar ese camino. Hoy tenemos que hablar y vamos a hablar de un tema que hace mucho tiempo está dando vueltas, que es la innovación. Pero no voy a estar solo, hoy voy a estar acompañado de expositores de alto nivel que nos van a estar contando sus experiencias, sus aciertos. Y sin más preámbulos, te los voy a presentar. Walter Abrigo es ingeniero industrial, magíster en dirección de empresas y con posgrados en telecomunicaciones y en finanzas corporativas y mercado de capitales. Es socio y director general de la tecnológica Santex y cofundador de Incutex, una company builder de startups de base tecnológica. También es docente en maestrías y diplomaturas universitarias y participa en varias organizaciones del ecosistema emprendedor. Walter, ¿qué pasa con la transformación interna en esas empresas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de transformación interna? Ok, me gustaría responderte desde dos lugares, uno como desarrollador de programas de innovación abierta por el lado de Incutex y otro desde estar en una compañía consolidada como Santex que es usuaria o que necesita innovación abierta para mantenerse en el mercado. Cuando la organización quiere cambiar, como decía Karin, es decir, hacer algo distinto, la misma organización, así como un organismo viviente, posee anticuerpos, como cuando vos recibís una vacuna, intenta rechazar esa vacuna y reacciona alrededor de donde te pusieron la vacuna. La organización también intenta, con sus anticuerpos, que pueden estar representados por los procesos estructurados, o por los expertos, o por los dueños, o por los líderes, intentan frenar porque la cosa va bien. Entonces vos querés poner algo pensando un poco que en el futuro no va a ir bien y te querés consolidar y demás. Entonces primero, tener en cuenta que cualquier proceso de innovación abierta implica una transformación cultural. Es decir, antes la revolución que la tecnología puede poner a tu organización implica una revolución cultural, una nueva manera de ver el error, por ejemplo. El error, el fracaso es peyorativo en nuestro lenguaje, entonces necesariamente en este proceso que no tiene resultados a corto plazo, que toma tiempo, hay miradas como de fracaso en esas cosas que empezamos. Entonces, ¿cuál es la tolerancia? La transformación interna hace referencia a que es necesario repensar las metodologías que estamos usando ahora para abordar los problemas que tenemos ahora dentro de la organización. ¿Y qué tan claves son, vos recién lo mencionabas así al pasar, los jugadores, las personas que intervienen en este proceso de transformación interna? Sí, sin duda hay un camino recorrido ya en las organizaciones que es, por ejemplo, los facilitadores de calidad en los 90 y demás. Ahora esto requiere, sin duda que requiere liderazgo de las personas que están al frente de la organización. Tiene que haber un liderazgo de decir, bueno, vamos a intentar algo distinto y sabemos que puede salir mal. Es importante que en estos grupos que se establecen estén todos los roles, es decir, vos atacás un tema en una organización y es importante que participen varios roles jerárquicos de la organización, porque toma tiempo. Es decir, como decía Clorinda, no hay una receta, toma tiempo y uno se tiene que nutrir de las pequeñas victorias, ¿no? Perfecto. Quiero preguntarte, Walter, que me describas algunas fortalezas y algunas debilidades de este modelo. El modelo de innovación abierta, la primera debilidad que se ve desde el status quo es que toma tiempo. Esa es como la primera debilidad. Y un condimento, algo que uno tiene que mirar es si las variables con las cuales estamos midiendo eso que se está haciendo en innovación abierta crecen exponencialmente, no si crecen a números comparativos al negocio actual. Porque si comparamos ese pequeño proyecto que está dentro de un área de innovación abierta o algo con
con el resultado de la organización en términos que viene hace 20 años trabajando, siempre va a parecer como que va lento, que no tiene impacto en la organización. Entonces, como yo te diría como la mayor fortaleza que deja un programa de innovación abierta es el acercamiento de la organización a nuevas metodologías. Primero, para abordar los problemas actuales normales que tienen, como por ejemplo metodologías ágiles, design thinking para repensar cómo resuelvo los problemas centrados en la persona, el framework, el marco de trabajo de OKR y no de KPI tradicionales, o Lean Startup para poder experimentar en un ambiente seguro. O sea, son metodologías que después permean a lo que es innovación abierta. Y eso es una gran fortaleza, porque todo el mundo aprende de esas nuevas metodologías y después cuando viene alguien de afuera, un emprendedor, generalmente fresco, descontracturado, con procesos más livianos, esta organización con esta metodología puede hablar, ya Bien. Puede interactuar. Pero como te decía, el mayor desafío es tener paciencia e ir observando cómo varía. Por ejemplo, si tomamos el caso de Seba, que Seba hoy pueda decir nos caen 100 startups por año, cuando hace 6 o 7 años tal vez le venía 1 o 2. Esa es la medida que tenemos, que uno tiene que ver. No si esas 100 startups hoy le están generando, por ejemplo, el 20% del revenue, ¿no? Eso, porque el proceso toma tiempo, digamos. ¿Qué tan costoso es iniciar un proceso de innovación abierta? Walter, quiero que brevemente me respondas esa pregunta. Brevemente. Depende, hay muchos proveedores que te ayudan en este proceso. Hay proveedores nacionales, como mencionaba Seba, el caso de Incutex, y hay muchas organizaciones que ayudan en este sentido, pero también hay proveedores en lugares desarrollados, como Karim comentaba. Karim, creo, estudiaste en la Singularity University, hay un spin-off que se llama OpenExo y tiene programas de innovación abierta. Obviamente depende... para responderte, para iniciar un proceso, no es caro. Vos lo podés iniciar con bajo presupuesto y las organizaciones hoy cambió un poco el modelo de trabajo y ya no es un programa cerrado de un determinado costo, sino que es por hora. Entonces vos podés ir viendo cómo se va desarrollando, qué resultados te va generando de corto plazo, si lo renovás o no. Es decir, es muy flexible. Los programas en Argentina, en Latinoamérica, no son caros. Ahora, si la organización quiere dar un segundo paso, es decir, no solo esa transformación interna, sino conectarse con startups que les resuelvan su problema, eso sí, lógicamente ya lleva programas un poco más costosos. Mucha información, vayan tomando nota de este panel sobre innovación abierta. Y Walter, vuelvo a vos para saber qué miran en las startups. Luego de, te diría, unos 9 años de aprendizaje, y después de haberlos leído en libros, pero bueno, uno tiene que pasar por el proceso. Hoy 70% de lo que uno analiza antes de invertir es el equipo, las personas, los valores de esas personas, las ambiciones, si están dispuestos desde el día 1 a irse de Argentina para desarrollar un negocio global desde Argentina, por ejemplo, pero se centran las personas. El otro 30% lógicamente tiene que ver con si el problema que están planteando existe y es grande, ¿no? Y si la solución que están planteando tiene alguna instancia de validación que resuelva ese problema. Pero te lo diría así, 70% las personas, sobre todo porque todo lo que se supone al inicio no ocurre. Entonces necesitas personas que tengan alta capacidad, alta flexibilidad, humildad, como decíamos, capacidad de escucha, de analizar otras miradas y poder pivotear, ¿no? Y cambiar un poco el rumbo para explorar nuevas soluciones. ¿Hay mucho miedo al fracaso a la hora de empezar un proceso de innovación, Walter? Sí, uno se da cuenta si está en algún proceso de innovación realmente, si genera rispideces, digamos, si genera
incertidumbre, hay miedo al fracaso. Yo lo pongo un paso después del desconocimiento que mencionaba Seba. Y me gustaría darte dos ejemplos muy pequeños, pero de organizaciones opuestas. Estaba hablando con los chicos que cortan el césped y les preguntaba qué habían pensado para ellos incrementar el valor del corte de pasto. ¿Qué habían pensado? Pues eso también es un proceso de innovación, hablando de las pymes. Y todas las cosas que me mencionaban estaban en función de la eficiencia que ellos lograban sobre lo que estaban haciendo. Justamente la innovación abierta lo que intenta es pensar más allá de lo que estoy haciendo. Entonces hicimos un ejercicio, les mostré que se podían convertir en muy poco dinero en especialistas para saber si una planta estaba enferma y qué remedio había que ponerle, con aplicaciones que son a $6 por año. Aplicaciones que basadas en inteligencia artificial, que le saco una foto y me convierto en alguien que sé de biología sin haber estudiado nunca nada. Eso le aumentaba el ticket porque le permitía un servicio, le aumentaba el valor de su servicio porque esa familia no tenía que ir a otro lugar para pedir resolver ese problema, traer un experto. Entonces, y eso hay 200 herramientas dentro de nuestro celular que se desmaterializaron y se pusieron dentro de nuestro celular. La más común es las cámaras de foto, pero hay 199 más que le podrían ayudar al negocio de las pymes hoy. Es un ejercicio. Entonces, primero el desconocimiento y luego está la incomodidad. Y ahí me gustaría contarte otro ejemplo. Santex está en 17 países, en 48 ciudades y hay muchas culturas compartiendo el trabajo. Entonces, la retención de ese talento y que puedan vivir una cultura determinada es muy difícil. Entonces empezamos en un proceso de innovación abierta, también empezamos a explorar soluciones, startups que están haciendo, y nos encontramos con una solución que simplemente observándote en las videollamadas, como ahora la estamos observando a Clorinda y a Karin, observándolas todos los días podemos ver si a través de los gestos de su cara, si tienen determinadas emociones o si esas emociones se convierten en estado de ánimo porque permanecen en el tiempo, o si se presentan con determinada persona y con otro no. Cuando tiramos ese tema en el comité directivo de la organización, donde están todos los C-level, las posiciones, ¿qué genera? Y genera lo mismo que le pasa al chico que corta el pasto, es decir, no, empieza un dilema ético, no, pero ¿cómo le vamos a tomar la cámara si... ¿y qué pasa fuera del horario de trabajo? No, ¿no será que él piensa que no, genera esa incomodidad? Es decir, esos dos desafíos, el desconocimiento y la incomodidad, son situaciones que el desconocimiento y la incomodidad que van a estar presentes. No es que la podemos evitar, necesitamos trabajarlas a esas dos situaciones. Mencionamos dos problemas, uno es el desconocimiento, ¿no? y el otro es la tolerancia al fracaso, la incertidumbre. Eso, lo de la incertidumbre y el fracaso, las metodologías los resuelven bastante. Hay muchas metodologías que mencionamos en esta charla que le dan un poco de certidumbre a todo el proceso, no al resultado, al proceso. Y respecto de del desconocimiento, Clorinda mencionó, Seba también, el contacto con redes locales. Eso es importante. También es importante que dentro de la organización tengamos una persona que esté explorando cómo se está resolviendo eso que nosotros queremos resolver afuera, en otros ámbitos. Es decir, que esté mirando competidores, que esté mirando compañías con el mismo problema que no están en nuestra industria. Es decir, necesitamos estar conectados con el ecosistema y también estar mirando, hoy tenemos la potencia de Internet que nos permite investigar e ir absorbiendo conocimiento que después inicia el proceso de innovación abierta, si lo tomo o no. Pero hay muchas cosas que nos perdemos, así como esas 199 herramientas que nos conocemos y la puede usar una pyme, las empresas grandes también
necesitan tener una persona mirando hacia afuera del país donde están, por ejemplo. Bien, hasta acá los acompañamos. Muchas gracias.